Nos han enseñado la conquista de México como una de las más grandes hazañas de la historia militar, puesto que 400 valientes y su esforzado capitán sojuzgaron a un poderoso y floreciente imperio. Nos la han enseñado como la victoria de la modernidad sobre el atraso, puesto que esta asombrosa victoria fue posible gracias a la avanzada tecnología militar y al pensamiento moderno de los invasores. Nos la han enseñado como un brutal genocidio y la destrucción de una alta cultura a manos de un puñado de aventureros ambiciosos. Nos la han enseñado también como el nacimiento, el origen de la mexicanidad, de nuestra forma de ser, de nuestro ser mestizo y oscilante. Y la verdad es que ninguna de esas cosas coincide realmente con lo que ocurrió en los años de 1519, 20 y 21 en Mesoamérica. Es más, hasta el término mismo de conquista de México es discutible, casi inaceptable. ¿Por qué no vamos viendo lo que pasó y lo que significa para nosotros en esta serie, que arranca aquí, en el lugar donde se enfrentaron por primera vez los soldados de Hernán Cortés con los indígenas mesoamericanos, Centla, Tabasco? Tradición contra modernidad. Las fuentes de origen indígena hablan del terror que sintieron los enviados de Moctezuma, los indígenas de Zempoala, frente a los perros, los caballos y sobre todo las armas de los españoles. Pero en realidad ya se habían enfrentado dos veces los mesoamericanos con los españoles, en Chapotón y aquí en Centla. Es un cayuco casi como los de hace 500 años. El biólogo Carlos Romero Gil es un gran conocedor de esta zona en la que trabaja, pero también un gran conocedor de la historia y de lo que aquí pasó. Vamos a contarlo. Qué gusto encontrarte aquí en los Muchas pantanos gracias de Centla. Así es, bienvenido a la reserva Pantanos, ¿verdad? de la biosfera Pantanos de Centla. Gracias. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo podemos imaginar? Pues realmente esta era el paisaje original que se mantenían cuando se dio la batalla de Centla, un lugar bastante complejo desde el punto de vista para poder moverse en esta zona, y solamente los mayas lo hacían porque eran conocedores y aprovechaban totalmente su entorno. Está padre Todavía hasta hace poco tiempo, o todavía hay gente que lo utiliza, es la barandilla, es la manera en la que las familias se podían comunicar. ¿Y cómo bajas un caballo aquí? Pues a lo mejor lo puedes bajar, pero no creo que camine mucho, porque este terreno que aparentemente lo vemos seco, No sabemos en qué punto. empiezas a hundirte, no como arenas movedizas, no son arenas claro que no. movedizas, pero sí son terrenos con mucho fango donde un caballo fácilmente se atasca. Otra cosa imposible, estamos con lino. El hierro es absurdo, ¿no? Totalmente. O sea, el hierro tampoco tiene sentido aquí. Se supone que había el tipo de vestimenta que usaban los soldados en ese momento, no era el clásico. No es la armadura completa. No es la armadura. Esa solo lo usaban los grandes capitanes, ¿no? Y eso, pero aquí no. Sí, aquí lo que más eran tus botas altas y algodón. Era realmente lo que podían Entonces, usar. fíjate, yo que me he estado haciendo esas preguntas como historiador, después de conocer también la zona, porque quise conocerla hace un par de años, justo cuando los 500 años de la batalla, encuentro que ustedes que viven aquí, que hacen de esta zona su vida, también tienen las mismas dudas que yo tengo, ¿no? La narración no tiene sentido. Y otra cosa que me hace mucho ruido, supuestamente ganan los españoles una gran victoria.
una enorme victoria. ¿Sí? Y de pronto a los 3 días los principales de la región le dicen, ¿saben qué ya? Váyanse, ¿no? Y agarran y se van. Si hubieran ganado, dejan aquí una posición, un fuerte, algo que les permita garantizar su supuesta ganancia. No, pues se van. Se forma Santa María de la Victoria, pero yo creo que a nivel enunciativo. Pero sí, porque nunca existió. Queda una población. De hecho, es una zona sí. que se pobló muchísimo después. De hecho, la parte católica cristiana no hizo ningún tipo de construcción en una zona que decían los católicos que era así como que el purgatorio, ¿no? Muchos, muy denso. Y hay otra parte importante, o sea, caminar, a veces nosotros nos tocan los incendios, caminar por estos lugares con el lodo a la cintura, hace muy poco probable que la batalla haya sido hacia los campos de esta zona, ¿no? Entonces digamos que es muy probable que la batalla de Centla haya sido una pequeña acción y un mito construido posteriormente, ¿no? Pues es una buena ¿sí? reflexión. No, Pedro, te agradecemos mucho tu visita. Para nosotros es muy importante que vayan promoviendo esta cita. Hasta luego, cuídate. Hasta hoy en México ha habido democracia representativa, pero no una democracia participativa como tal. Mucho hablamos de nuestros pueblos originarios, por un lado, y por otro lado hablamos mucho de los países del primer mundo, pero cuando hablamos de consultas populares, entonces como que nos hacemos de la vista gorda y no queremos ver ni a nuestros ancestros, nuestros antepasados y nuestros pueblos originarios ahora, pero tampoco quieren ver a los países del primer mundo. Por ejemplo, Suiza y los países nórdicos constantemente hacen referéndums. Se nos olvida que en 1972 el Reino Unido entró a la Unión Europea gracias a un referéndum y se salió recientemente también gracias a un referéndum o a una consulta popular. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. ¿Sabes qué es la Consulta Popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo 1 de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa y celebremos la democracia. INE. Es que en realidad a los españoles los echaron de Tabasco. Les pidieron amablemente que se fueran y se fueron, no dejaron nada ahí. Y siguieron costeando hasta llegar a estas dunas, estos arenales. Bueno, ahora ya no son dunas ni arenales. Ahora es una de las ciudades más maravillosas sobre la faz de la tierra, la heroica ciudad y puerto de Veracruz. Pero entre dos islas, la de Sacrificios y la de San Juan de Ulúa, y frente a ellas había una zona inhabitable. Y ahí se quedaron varios días sin lugar a dónde ir. Hasta que alguien
les tendió la mano y la cosa empezó a cambiar muy en serio. Ese señor que les echó la mano lo encontraremos a unas 5 leguas a Barlovento, ¿sí? En Zempoala. Se llama Chicomecuatl y se le dice el cacique gordo de Zempoala. Sin él, Hernán Cortés y sus amigos no habrían tenido otra cosa que hacer que ir a rendirse a Cuba como rebeldes que eran. Pero antes hay que contar otra historia. Cuando echaron a Cortés y a sus amigos de Tabasco, los caciques les entregaron 20 esclavas. Esclavas que fueron para uso sexual. De esas 20 esclavas se recuerda el nombre de una, porque todas las crónicas dicen que era particularmente bella, tanto que Cortés se la entregó al hombre más influyente de la armada, aunque luego se la quitó. Malitzin, Marinali, Malinche, Doña Marina, ni siquiera sabemos cómo se llamaba, ni siquiera sabemos bien a bien dónde nació. Se la han construido en noble, pero en realidad era una esclava de humilde origen. Empezará a tener influencia, importancia, justo en el momento en que aparece ese señor, el cacique gordo de Zempoala. Ahí también la Malinche deja de ser esclava, o empieza a dejar de serlo. Tantas descripciones y elogios de Doña Marina que basta con leer un párrafo entre tantos de Bernal Díaz del Castillo. Digamos cómo Doña Marina, con ser mujer de la tierra, qué esfuerzo tan varonil tenía. Que con oír cada día que nos habían de matar y comer nuestras carnes con ají, y que ahora todos estábamos heridos y dolientes, jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer. En los desiertos arenales de lo que hoy es Veracruz, Cortés recibió a los enviados del cacique gordo de Zempoala, como se le llaman las fuentes. Probablemente se llamara Chicomecuatl. Cortés acude al gran altepetl zempoalteca y ahí recibe del cacique un informe muy detallado de la situación política de la náhuac. Ahí Cortés también firma una alianza primero con Zempoala y luego con quizá 40 estados totonacos. Ahí empieza a fraguar la marcha hacia adelante. Ahí también decide fundar la Villarrica con un ayuntamiento que le dé una autoridad que no tiene o que no tenía. Cortés y sus capitanes no fundan una villa ni una ciudad. Tienen un campamento militar y lo siguen teniendo. Lo que fundan es una justificación política. Al fundar un ayuntamiento van a tener una legitimidad o se la van a inventar que antes no tenían. Y esa Villarrica va a ser la base de operaciones sobre Tenochtitlan, sobre Mesoamérica. La villa se va mudando porque no es villa, insisto, es un campamento, y una de sus segundas o terceras ubicaciones es esta, a la que hoy se le llama Antigua. En realidad estos edificios, o estas maravillosas ruinas, no son de la época de Cortés, son de poco después. Pero sí encontramos aquí la forma de edificar que trajeron los españoles, y encontramos la maravillosa piedra con la que se construye, primero Antigua y luego Veracruz, la piedra caliza. Maestro,
quiero empezar esta plática con una cita de un trabajo tuyo que quiero leer para no equivocarme. Dice, te pregunta sobre la visión de los vencidos, sobre si en esta historia que estamos contando, los derrotados contaron su historia, su versión, y escribes, en el transcurso de nuestras derivas identitarias y de nuestros vaivenes académicos, nos encontramos con La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Es evidente que este pequeño libro nos cautivó. Por fin, el indio, desesperadamente mudo, empezaba a hablar. Por desgracia, la decepción estuvo a la medida de nuestras esperanzas. La segunda lectura ya nos dejaba una sensación amarga y con las siguientes ya teníamos el furioso deseo de desmontar la trampa intelectual en la cual este librito intentaba apresarnos. Esas son letras tuyas que nos meten a esta historia. ¿Por qué dices eso? Confirmo. Bueno, hay que regresar en la época cuando yo estaba joven estudiante, estaba buscando un poco una especialidad de intelectual, especialidad de trabajo, y había tenido ya 2 o 3 intentos con China, con el mundo árabe, y finalmente durante 68, como me apresaron y me metieron en una especie de campo militar medio vigilado, ya yo no tenía que abandonar China, el mundo árabe, terrorista, todo eso, tocaba cosas muy feas. Y había conocido muchos mexicanos en el Instituto de Altos Estudios de la América Latina, y ya empecé a trabajar un poquito México, y empecé a leer sobre México, y leí sobre México, y leí, y me hice un poquito toda la bibliografía que existía en mi época, ¿no? Que era como 20, 30 libros sobre historia de México. Y me llegué al siglo XVI, tomando la revolución, Don Porfirio, la independencia, la colonia, y me llegué a la conquista, y en la conquista era peor, no se entendía nada, y sobre todo con este libro, de repente me manda este libro sobre la visión de los vencidos, y empezó a leer esto, y al principio digo, me pareció un poco extraño. En Francia ese libro se va publicado en un libro de anécdota, o más bien de leyendas. No presentaba la primera edición como una gran historia filosófica, etc. Y empecé a leerlo y dije, pero yo que había trabajado tantos años la Edad Media, y ese me cayó de perlas, dije, ese no puede ser un Dios, no puede ser. Esta es una clave de lectura, Guy. O sea, nosotros, los historiadores mexicanos, que no habíamos estudiado a los medievalistas, que no habíamos estudiado el milenio, creo que esa formación previa tuya, sobre todo en el medievalismo, es la que te lleva a esta conclusión. ¿Qué es esta conclusión? Sí, lo que me lleva a la conclusión que este texto de León Portilla se encuentra todos los temas, los clásicos, los clichés de la Edad Media, los presagios, profecía, los santos, los profetas, las apariciones de caballeros en las batallas, etc. Está todo, ¿no? Todo. Y aquí lo tomaba como prehispánico, porque no había en la época, que recordar que en México no existía el mundo medieval. En la UNAM había una clase solamente, y era el único lugar de todo México, creo, donde estaba una clase de medieval. Por eso no teníamos idea de la historia de la Edad Media, y entonces de pronto releemos, o más que releemos, porque había quienes lo habían leído mucho, Chavero, Orozco Iberra, pero de pronto un académico pone en el panorama de la cultura general mexicana una síntesis del Códice Florentino, de los informantes de Sahagún, diciéndonos que es la visión indígena de la llamada conquista, y tú vas a ella creyendo que es, como dice el título, la visión indígena, mesoamericana, prehispánica, porque a lo mejor indígena sí es. A lo mejor tiene algo de indígena, pero no de mesoamericano ni de prehispánico, ¿no?
Y hablaste de profetas, y hablaste de profetas, de profecías y de presagios. ¿Por qué esos elementos son totalmente medievales, bíblicos, y por lo tanto no pueden ser mesoamericanos o americanos? Para mí era evidente que todos estos presagios, esta escatología, me remitía a lo que eran las creencias de los franciscanos. ¿Se acuerdan que los franciscanos y muchos otros, la mayoría del clero, ¿no? Porque incluso los papas, los príncipes, tenían consejeros de estos, predecía el fin de los tiempos. Según la teoría de 1450, 1480, el mundo se iba a acabar. Todo el mundo estaba, porque se pensaba que el mundo tenía que tener 6.000 años. Y ya estaba por llegar. Y está ya por llegar. Pero en estas condiciones que el mundo se iba a llegar, había un sentido de condición. La condición es que, por ejemplo, toda la tierra sea cristiana. Pero sobre todo, le tiene ese miedo de dónde viene. Y de aquí quien encuentra la cosa fabulosa son los judíos. Esos judíos que se perdieron. Porque en la Biblia, un momento dado, y empezaron a todos a pensar, estos son los 10 tribus de Israel. Y por otra parte hay que pensar lo que insistía en el primer libro mío. ¿Cuál es el mito fundamental de Occidente? El mito fundamental de Occidente, que es el hombre, que es nada. En términos vulgar hoy diríamos una mierda. No existe. Y esa nulidad del hombre, el hombre no puede hacer nada solo. Es Dios que a todo lo largo de lo que se llamaba a la época la historia santa, que ayuda a reponer las cosas bien para construir una nueva alianza con su Creador. La narrativa, esta narrativa que algunos llaman cuasi indígena y que tú hasta eso le negarías, ¿Sí? dice que el cobarde Moctezuma, el apocado Moctezuma, tiene 8 visiones, 8 presagios funestos que se cuentan y que se reproducen, como tú lo encuentras bien, en casi todos los textos llamados de tradición indígena, desde el Códice Florentino hasta Muñoz Camargo, ¿no? Se repiten y coinciden, pero tú lo que encuentras es que coinciden también, y por lo tanto esa es la fuente original, con los presagios de la caída de Jerusalén. Entonces, casi punto por punto. ¿Cómo encuentras eso? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo lo encuentro? Porque me conoció Flavio José. Es el historiador judío que sobrevive a la destrucción del templo de Jerusalén y escribe para la dinastía de los Flavios. Se vuelven los consejeros y escribe la guerra de los judíos y explica la historia de los judíos. Para mostrar también, entre otras cosas, que los judíos son más antiguos que los romanos y que los griegos. Tiene su ladito como de nacionalista, aunque él se considera como romano. Y escribe la historia de la conquista de Jerusalén por Tito y sobre todo lo hace unos días después. Y hay un capítulo que se llama La destrucción de Jerusalén. Y en esa destrucción, ¿qué vemos? Vemos que antes que los romanos entran, Dios mandó a los judíos una serie de presagios diciendo, cálmese, ya su tiempo ha terminado, ya vienen los romanos, ¿no? Porque Dios está preparando otra cosa. Dios no solamente abandona a su pueblo, pero se construye en un nuevo pueblo. Su nuevo pueblo no son los judíos, es un nuevo pueblo cristiano. Cálmense que ya viene ¿Sí? el tiempo de otros. De otros, Entonces sí. ya acabó. Sí. La misma manera que en Tenochtitlán, lo que dicen los presagios y profecías, es decir, ya se terminó, ya viene la nueva Jerusalén. Ya nueva, ¿y por qué dice la nueva Jerusalén? Por algo, ya la nueva era, la nueva... La era de Tenochtitlán se acabó. Tú encuentras en los cronistas del milenio
Lo mismo que encuentras en los cronistas de Indias y en esta tradición, llamémosle cuasi indígena, ¿no? Además de todo lo que, de la visión escatológica, es decir, religiosa, encuentras un constante desprecio por el pueblo, por el campesino. Ese desprecio por el campesino de Europa existe. Muchas veces cuando dice aquí que el indio no tiene alma, que tiene cara negra, que pecado, etc. Es la misma cosa que dice con los campesinos franceses, o ingleses, o cualquiera. No tiene ningún peso, ningún precio. Esta gente tiene que ser desaparecida, que tiene que acabarse, ¿no? Por eso... Entonces no tiene ningún precio, no vale nada. No. Es prescindible. Sí, se puede matar. Me llevó a pensar cuando te leí que la crueldad y la brutalidad de la matanza de Cholula o de la matanza del mes Toxcatl es equiparable a la brutalidad del saqueo de Roma en 1527 o de la represión de los comuneros de Castilla en 1521, ¿no? No tiene alma, es negra, es salvaje. Por eso Sahagún defiende a capa y espada a Moctezuma. Si tú lees el libro 12 de las cosas de la Nueva España, es una defensa absoluta. Moctezuma es un gran rey, tiene la fuerza, la justicia, la prudencia, que son todas las obras del rey medieval. Y es por eso que es titular del encuentro con Dios, por eso por ser el profeta, y por eso por entregar el imperio. Y aquí estamos pensando este problema. ¿Cuál es el papel de Moctezuma en el siglo XVI? Es entregar el imperio. Esto dice, Moctezuma es el buen rey medieval que es capaz de entregar el imperio. Tiene potestad de hacerlo. Y que tiene el derecho. Tiene el derecho de entregar el imperio. Por eso es el emperador. Cuando no había imperio. No había ni un pinche imperio. Entonces, digamos, para que esto es, todo este discurso de lo que hemos hablado, es una justificación político-ideológica de la dominación española. ¿De Cortés? O de la pretensión española de dominación, porque ya contaré que la dominación española es algo muy superficial en algunas partes y en otras no llegó nunca. Y son convencidos que ellos son el nuevo pueblo elegido. Por eso Cortés es el representante del emperador, por lo tanto el representante de Dios también. Él se dice, yo soy el representante de Dios y yo, como el emperador me entregó a mí, no soy conquistador, a mí Cortés, el imperio. Concluyamos. No hay visión de los vencidos en esta historia. No, pues nada. ¿Qué es lo que hay entonces? No hay nada. Una invención en los años 50 que apoya a la fundación de la antropología mexicana como ideología de Estado. Una invención de la antropología mexicana para apoyar una idea de Estado. En el siglo XX. Muy bien, con eso me quedo. Profesor, la conclusión es que tenemos que recontar y repensarnos, ¿no? Sí, exactamente. Repensarnos como mexicanos y como seres humanos. Por eso mi seminario se llama Repensar la Conquista. Repensarla. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Colaboramos, fue una colaboración amistosa que duró muchos años y una amistad que duró hasta el último día de su vida. El cine es un medio de revolución de las conciencias. Capital 21 trae para ti una revisión a la producción fílmica de México con testimonios exclusivos de directores y diversas personalidades, así como fragmentos de películas que definieron la narrativa de obras actuales. No te pierdas de este programa y conoce a Los que hicieron nuestro cine, una serie dirigida y conducida por el cineasta mexicano Alejandro Pelayo, de lunes a jueves a las 20:30 horas. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. El cacique Gordo de Zempoala no solo le facilitó a Cortés un lugar donde establecerse, y no solo le dijo cómo estaban las cosas en Mesoamérica, también le propuso el siguiente paso: venir a Tlaxcala, porque los tlaxcaltecas eran aliados de Zempoala y los grandes enemigos de México Tenochtitlan. Y aquí veremos la historia. Igual que los mexica, el origen mítico de los tlaxcalteca está en Chicomostoc. Aquí se pinta el inicio de la historia de Tlaxcala. Y en 1519 tenía una estructura política muy particular. Era una república con 4 cabeceras, como se muestra en los escudos. Las palabras con que designamos la forma de gobierno de Tlaxcala, por supuesto que son españolas y tal como los españoles la entendieron. Le dijeron república y a su consejo de gobierno le dijeron senado. El senado estaba integrado por los señores de las 4 cabeceras, cuyos escudos flanquean aquí el del actual estado de Tlaxcala. Cuando los españoles están caminando hacia Tlaxcala, ya están aquí los embajadores de Zempoala proponiendo la construcción de una liga antitenochca. Desde entonces el Senado de Tlaxcala se divide en 2 bandos opuestos. Un bando antiespañol que llega a proponer incluso la alianza con México Tenochtitlan, que encabeza Xicoténcatl el Mozo, el más famoso de los caudillos militares tlaxcalteca. Por otro lado, un bando pro-español encabezado por uno de los 4 señores, Maxixcatzin. Se impone en primer momento el partido antiespañol y los tlaxcaltecas reciben en son de guerra a los españoles y los totonacos. Se enfrentan en 3 batallas que están aquí, pintadas en parte de este mural. En las batallas no hay una resolución militar, no gana ni uno ni otro de los bandos. Y entonces, al no resolverse militarmente la cuestión, triunfa en el Senado la posición de Maxixcatzin y deciden aliarse con los españoles. Aquí están varios de los personajes claves de historia. Hernán Cortés abrazándose con el más respetado de los señores, Xicoténcatl el Viejo, y por supuesto, la lengua, la intérprete, doña Marina,
en medio de ellos. En aquella pulquería me espera mi amigo Víctor Gutiérrez. Nunca ha dejado de parecerme muy curioso que el héroe oficial sea Jicotencatl Axayacatzin. Así funciona la historia oficial. Colega. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay aquí en Tlaxcala otra vez? Qué bueno. No, hombre. Siempre es un honor recibirte aquí en Tlaxcala. ¿De qué es tu pulque? Es de piñón, un curado de piñón. Creo que voy a pedir uno igual. Un vaso de piñón, por favor. Mira, ahí viene mi pulquito. Oye, colega. Mira nada más. ¿Por qué? En puntas. En puntas. ¿Por qué en Tlaxcala y en general en el mundo náhuatl es tan importante el pulque? Primero porque es una bebida cuya herencia histórica es muy honda. Estamos hablando de una tradición de miles de años. Y por otra parte, debido a que tiene unas determinadas características. Por ejemplo, a diferencia de otro tipo de bebidas, la fermentación de, en este caso, la planta con la que se elabora el pulque, que es el maguey, pues forzosa y necesariamente tiene que llevar un proceso artesanal. Es muy distinto, por ejemplo, a otro tipo de bebidas que, no obstante en que su origen también fue artesanal, como el caso concreto, por ejemplo, de las cervezas, pero ha sido muchísimo más difícil el proceso de la industrialización en el caso del pulque. Entonces está directamente vinculado al campo y es casi inmediato, ¿no? El pulque se tiene que beber así. Exactamente, hay una vinculación muy importante con la herencia ¿Y con la religión campesina. mesoamericana? También, evidentemente, hay una herencia, una cercanía muy importante con la religión mesoamericana y también con lo que tiene que ver alrededor de ello, en el sentido de que lo siguen volviendo un carácter sagrado a esta bebida. Oye, pues salud. Salud, un gusto. Pero hoy no vamos a hablar de pulque, Bueno, colega, sino de Tlaxcala. Tlaxcala, cuyo origen mítico, igual que el de los tenochcas, está en Chicomostoc, y que por lo tanto, igual que los tenochcas son teochichimecas, así es. igual que los tenochcas son hablantes de náhuatl. Así es. ¿Y dónde empiezan las diferencias? ¿Por qué Tlaxcala es tan peculiar? Bueno, has tocado un punto medular de esta discusión. Mira, lo que pasa es que lo que hoy llamamos como Tlaxcala se encuentra en un territorio en el que es epicentro no solo de la cultura náhuatl, sino previamente a la llegada de los tlaxcaltecas en el sentido náhuatl. O sea, cuando esto no se llamaba Tlaxcala. Es correcto. En este sitio, en este espacio geográfico, ya habían existido otro tipo de pueblos, otro tipo de culturas que habían establecido una herencia cultural también muy profunda. Me estoy refiriendo de manera muy concreta a los olmecas chicalancas, en donde encontramos el principal vestigio en esta ciudad, Cacaxtla, Xochitecatl, y de igual forma otros pueblos como los llamados otomís, que estos pueblos, a diferencia de los tlaxcaltecas, no tienen su raíz lingüística en el náhuatl. Es curioso que en esta historia de encuentros y desencuentros entre los ñañús, que siempre hemos llamado otomís, pero que ahora ellos mismos están recuperando este gentilicio, exactamente, y los náhuatl tlaxcalteca, en el momento en que llegan los españoles, hay más alianza que desencuentro, y eso va a sumar a muchos otomís al ejército de la alianza
anti-Tenochca. Exactamente, es importante esto que estás diciendo y además yo agregaría lo siguiente, previo a la llegada de los españoles, existe en efecto el lugar común de las relaciones conflictivas entre tlaxcaltecas y otomís. Sin embargo, en las épocas en las que se conocen, que se desarrollaron las llamadas guerras floridas, los tlaxcaltecas y los otomís llegaban a acuerdos compartidos que muchas de las veces consistían en tomar en consideración algunos de los mejores guerreros que los otomíes tenían y presentarlos en las guerras contra los mexicas. Cuando llegan los tlaxcaltecas a este valle y se establecen sus 4 señoríos principales y ya se establece lo que se llamará Tlaxcala. Exacto. ¿Sí? ¿Qué sigue? Pues mira, se establece lo que se conoce como Tlaxcala, ¿sí? O el lugar del pan de maíz. O sea, de las tortillas. Exactamente. Esta aproximación es 100% castellana, 100% occidental, ¿sí? Porque cuando ellos confrontan la creación, la cocción de las tortillas, evidentemente ahí hay una emulación. Así como lo dicen de república. lo que es un pan, así como hay el proceso de la república. Así como le dicen república a la forma de gobierno de Tlaxcala y le dicen senado a su consejo de gobierno, le dicen pan de maíz a la tortilla. Pan de maíz, exactamente, porque además hay que recordar el pan árabe, de la Y influencia arábiga que existe en del España. maíz a los guajolotes, gallinas del país a los guajolotes, ¿no? Y a los jaguares leones, tigre, por eso son guerreros tigre, ¿no? Los, en fin. O sea, exactamente. Sí, hay una disonancia. Por eso por eso comparan Tenochtitlan con Córdoba y Sevilla, ¿no? Exactamente, y por eso Bernal Díaz del Castillo, cuando de pronto observa desde lo que se conoce ahora como el Paso de Cortés, la inmensidad de México Tenochtitlán, automáticamente la relaciona en su belleza y en su tamaño, en su aura, con las ciudades más bellas de Europa, de manera muy concreta con Venecia, ¿no? Solamente comparado con Venecia. Sí. Entonces hay ese proceso. Ahora, entonces, posteriormente a este establecimiento, se considera que existieron alrededor de 6 a 7 generaciones de descendientes de los que en ese momento, cuando llega Cortés, eran los señores de estas unidades administrativas, que en términos occidentales podríamos denominarlos señoríos. Entonces, varía mucho la antigüedad de esos señoríos, de esas dinastías que provienen de las migraciones chichimecas. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo estamos hablando y además tomamos en consideración que las fuentes, pues, desgraciadamente se han perdido. Es importante aquí destacar que en el calendario occidental, que es 1519 o periodo posclásico dentro de los estudios mesoamericanos, es un momento muy importante porque, podríamos decir, es la época en donde existen mayores contradicciones, conflictos y antagonismos, particularmente con un pueblo, que era el pueblo mexica. Sí. Hay que recordar que para 1519 el pueblo mexica, o la alianza Tenochca, tenía una área de influencia y de dominación muy parecida a lo que hoy es, o lo que se conoce como el territorio mesoamericano. Podemos decir, ahí en ese perímetro que nosotros ubicamos en el mapa, estaba la mancha de Tlaxcala en la dominación mexica. Así es. Entonces, existían, insisto, una serie de conflictos, de antagonismos ya muy exacerbados entre ambos pueblos. Don Federico Katz insiste en un viejo libro muy polémico, que eso que llamamos conquista es una mezcla de 3 procesos. ¿Sí? Uno es, evidentemente, la irrupción de los españoles, que forma parte del proceso de globalización del capitalismo. Pero los otros 2 que son internos y que a la postre para mí son mucho más importantes en la derrota de México Tenochtitlan, es que uno es una verdadera revolución social. Sí. Que
los argumentos que le dan los empualtecas y otros totonacos a Cortés en contra de México Tenochtitlan y de Moctezuma se parecen mucho a los discursos de los rebeldes campesinos de muchos otros lados del mundo. Y que ese tipo de discurso se va a repetir en otros momentos en los que hay alianzas con Cortés, como Huejotzingo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pero también, y a lo mejor en Tlaxcala se mezclan las dos cosas, es un conflicto entre élites dominantes regionales contra otra élite dominante. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hace unos momentos hablábamos mucho de estos conflictos o de esas tensiones que existían entre los tlaxcaltecas y los otomís. Inclusive hay contradicciones y tensiones entre los mismos tlaxcaltecas, porque hay que recordar que la postura oficial de uno de los señoríos con mayor peso, que era Tizatlán, concretamente Xicoténcatl del Viejo, el Ciego, era pues, después de pelear con los españoles, era llegar a un acuerdo, era llegar a una alianza entre esos dos pueblos que previamente habían chocado. Sin embargo, su descendiente directo, Xicoténcatl el Joven, o Xicoténcatl Atzayacatzin, que por cierto está aquí afuera, la estatua de aquí afuera, y la plaza, él era de una postura muchísimo más, vamos a decirlo así, radical, y él planteaba abiertamente... La alianza con México Tenochtitlan. Contrariamente, planteaba combatir en contra de Cortés. ¿Cómo resumirías tú el significado político-militar de que al final haya triunfado en el Senado tlaxcalteca la posición de Maxixcatzin y Chichimacatecutli, que es la posición de sumarse a la alianza anti-Tenochca, que por cierto la propone por primera vez el cacique gordo de Zempoala? Me parece que el significado es completamente decisivo, es la palabra correcta. Estamos hablando de una superioridad numérica importantísima, y sobre todo desde el punto de vista militar, porque muchos de estos pueblos tenían una tradición y una herencia guerrera. Según la característica central del posclásico es la guerra perpetua, ¿no? Los pueblos mesoamericanos están en guerra endémica y por lo tanto todos tienen una élite guerrera. Son pueblos, si algo define esos pueblos son dos elementos, la agricultura y la guerra. Y agregando, digamos, el matiz también siguiente, de alguna u otra manera, esos 20,000, 40,000 o 50,000 o los que hayan sido de pueblos aliados a Cortés, se aliaron de manera subordinada, porque la capitanía general la encabezó Hernán Cortés y por consiguiente Occidente. Y claro, no quiero caer en una generalización histórica, pero a partir, digamos, de este momento empieza un proceso en el que estos pueblos empiezan un proceso muy largo de resistencia. Hay que pensar que casi todo el oriente de la península de Yucatán nunca fue sojuzgado. Así y luego volvió a rebelarse en 1848, ¿sí? Y otros grupos mayas volvieron a rebelarse en 1994. Así es. Nunca han parado de... Y está el caso de, por ejemplo, los yaquis, los apaches, los comanches, no, o sea... Una última pregunta, compadre. Sí. ¿Los tlaxcaltecas actuales, ustedes, ven esta historia de una manera distinta que la del resto del país o se impuso también aquí la visión centralizadora nacionalista? En términos generales podemos decir que hay una combinación de ambas. Evidentemente hubo un proceso de centralización historiográfica que no solamente fue originada por, digamos, los gobiernos revolucionarios, priistas. Entonces sí hay ese proceso de centralización en una parte importante de la población tlaxcalteca. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, en Tlaxcala sí tenemos una memoria en común acerca de nuestro... Claro, ¿no? Empezamos por esa historia, esa versión tlaxcalteca de la historia que está plasmada en el Palacio de Gobierno. Exactamente. Y al mismo tiempo ese proceso de construcción de memoria que comparte el pasado común del tlaxcalteca. Volvemos al punto, tienes aquí afuera una plaza llamada Xicoténcatl, Atzayacatzin, y bueno, conviviendo con un pasado también común virreinal, que es aquí el ex convento de San Francisco,
que es de los 4 primeros conventos. Una maravilla. Una maravilla, comenzado a construir en 1524, justo en el año en que llegan los 12 franciscanos, aunado al pulque, a otro tipo de tradiciones, la comida, que todos los que nacimos aquí, los que crecimos, los que nos educamos, los que nos enamoramos, todo en este espacio geográfico lo hicimos a partir de la conciencia del pasado, de la memoria común, de ser habitantes de esta tierra, ¿no? Finalmente, Cortés y sus amigos se alían con los señores de Tlaxcala y aquí se pasó unas semanas Cortés holgando, dicen las fuentes, con las esclavas que les fueron cedidas, bebiendo pulque. Así es. Y de aquí Cortés parte para Cholula. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Espero que te haya gustado este pulque de buenísimo, piñón. está buenísimo. Luego se fueron a Cholula. Todos venían en son de guerra. Cuando se hubo llegado se dieron gritos, se hizo pregón. Los guías, los nobles, los guerreros valientes y también los hombres del pueblo. Hubo reunión en el patio de Dios, pues cuando se hubieron reunido, luego se cerraron las entradas por todos los sitios por donde había entrada. En el momento hay acuchillamiento, hay muertes, hay golpes. Nada en su corazón temían los de Cholula. No con espadas, no con escudos hicieron frente a los españoles. No más con perfidia fueron muertos, no más como ciegos murieron, no más sin saberlo murieron. Del Códice Florentino. Procedentes de Tlaxcala, los españoles llegaron a la ciudad sagrada de Cholula, firme, dura aliada de Tenochtitlan. Venían ya con 8,000 aliados tlaxcaltecas y varios miles de huejotzingas, otomís y totonacos. ¿Qué hicieron aquí? Una matanza célebre. ¿Sí? Las fuentes españolas le echan la culpa a los mexica o a los tlaxcalteca. ¿Por qué a los mexica? Porque dicen que se habría hecho una conspiración auspiciada por Moctezuma para que los cholultecas asesinaran a todos los españoles a traición. Las otras fuentes dicen que no existió tal conspiración, pero que se la inventaron los tlaxcaltecas. La cuestión es que los españoles se exculpan a sí mismos. Lo que sí es cierto es que los guerreros y la élite cholulteca fue tomada a traición y fueron asesinados de 4 a 6,000 personas. Pero no fue aquí. Esa pirámide ya estaba cubierta en 1519 y esta zona no era la zona habitada en aquel entonces. Estaba de aquel lado, hacia donde está el convento de San Francisco.
Capital 21 y TV UNAM traen para ti No Memes, un noticiario tecnológico donde exploraremos lo último en gadgets, redes sociales, videojuegos y cultura digital. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 12:30 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos